La falta de entendimiento o discernimiento en el cuerpo de Cristo es impresionante, porque no saben discernir los tiempos o las temporadas. Y hay un tiempo donde el Señor necesita que su pueblo se esfuerce, tenga el esfuerzo que necesita para el poder preparar las operaciones que Él tiene. Hay momentos donde cuando no comprenden eso, entonces las situaciones que están enfrente de ellos los hacen variar en lo que el Señor les dijo. David es un ejemplo indiscutible de eso, porque tuvo momentos de gloria impresionantes delante del león, delante del oso, delante del gigante, pero luego tuvo un receso impresionante de casi 18 años para volver, habiendo sido ungido por Samuel, pero terminó su carrera porque comprendió los tiempos, las formas que el Señor hace, las cosas, muchos no las comprenden. En el capítulo 11 de Hebreos, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, menciona una serie de personas en el Viejo Testamento. Empieza con Abraham, Isaac, Jacob, menciona a Moisés. Si observamos estas 4 personas, las primeras que menciona el capítulo 11 de Hebreos, que es la galería o el museo, vamos a decir, de la gente de fe, empezando con Abraham, nos damos cuenta que Abraham entregó 2 veces a su esposa. Luego Isaac también hizo lo mismo. Luego Jacob hizo que a su hermano le vendiera la primogenitura. Y hizo también que su padre lo bendijera disfrazado a Jacob. Luego menciona a Moisés. Moisés se levantó a defender, y sus intenciones eran buenas, se levantó a defender a uno de sus hermanos. Él sabía que su procedencia era hebrea, y se levantó a defenderlo porque los egipcios los estaban maltratando. Entonces mató a un egipcio. O sea, yo creo que el sentir de quitar la vida humana es algo terrible, y huyó por 40 años. Después brinca a la persona que es una mujer. Es la primera mujer que menciona después de estos hombres de Dios, y habla de Rahab. Pero lo más sorprendente es que no le quita el título, dice Rahab la ramera. O sea, ramera, usted sabe, se dedicaba a la prostitución, que no es un oficio muy agradable, que digamos, porque la mujer tiene que estar vendiendo su cuerpo por dinero. Dice Rahab la ramera. Pero lo que tienen en particular o los identifica los unos con los otros es que todos tuvieron un acto de fe. Supieron los tiempos y las sazones de Dios y se quedaron en el propósito del Señor, aunque hubieran pasado dificultades o hubieran en ocasiones fallado. Habla de Gedeón, habla de Barak, habla de Sansón. Creo que es por demás decir Sansón. ¿Quién no conoce la historia de Sansón? Que su vida era un continuo fallo, y la mentada Dalila,
la famosa Dalila. Todos han hecho películas, tienen historias. Sin embargo, está mencionado aquí en el mismo capítulo donde está mencionado Samuel. Si Samuel sí merece estar en este capítulo porque nunca falló. Nunca le falló a Dios desde pequeño hasta que él partió con el Señor. Sin embargo, la gente que está aquí no está aquí porque nunca le fallaron, sino porque son y fueron hombres de fe, que entraron a lo heroico siendo fieles a algo que no se miraba, más de que creyéndole al Señor. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un momento nada más, de la posición de ellos cuando escribieron la Biblia, qué intención, cómo se sentían cuando ellos se sentaron a escribir, entonces podemos comprender un momento que Moisés, cuando se sentó a escribir los primeros 5 libros que le llaman el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, él se sentó a escribir porque tuvo un encuentro poderosísimo con nuestro Dios, y él fue el hombre que vio literalmente ver a nuestro Dios todopoderoso, al creador del cielo y de la tierra, escribir sobre una roca con su dedo. Empezó a escribir el corazón de la ley que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Entonces él, inspirado por esa visitación, ese encuentro que tuvo con nuestro Dios, pues no solamente inspirado por eso, sino que también nuestro Dios le dijo que escribiera todas las cosas y le reveló desde el principio cómo estuvo todo. Entonces podemos ver que él, basado en eso, pudo escribir esos 5 libros. Pero no todos los que escribieron eso tuvieron un encuentro poderoso con Dios. No todos fueron ordenados en esa forma, sino que basados y por un acto de fidelidad hacia Dios, empezaron a escribir sin saber la magnitud de lo que estaban escribiendo. O sea, no sabían cuando estaban escribiendo que estaban escribiendo lo que nosotros conocemos, la Biblia. Porque lo que el hombre desprecia, el Señor usa para hacer grandes cosas. Eso es lo que la gente no entiende, es que no comprenden que la importancia para el Señor es la intimidad, no el ser exhibido, sino la intimidad con Él. En el Viejo Testamento Él invitó a todo su pueblo a acercarse a Él, y se empezaron a arrimar a Él, pero llegó un tiempo donde el Señor les dijo: se cansaron de mí. Y uno puede preguntar, ¿cómo una persona puede cansarse de Dios? Y sí, se ve diario cómo se arriman y luego cómo se cansan de Él. ¿Por qué? Porque en ocasiones no es muy emocionante. El comienzo es emocionante porque tiene uno la visión, pero como uno está sujeto a los sentimientos, entonces hay momentos, hay el instante donde el Señor se para y empieza a ver que caminemos por fe, para Él hacer grandes cosas. Pero como no nos fijamos que Él hizo ya el cambio, entonces queremos seguir sintiendo. Y cuando nos sentimos, entonces nos paramos y somos guiados por lo que sentimos y no somos guiados por Él. ¿Ve? Esa es la gran diferencia. Por eso aquí en Timoteo
en la segunda epístola de Timoteo, el apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo y le dejó algo que es muy clave para estos días. En el capítulo 2 de segunda de Timoteo, versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, aquí la palabra esfuérzate no cupiera si todo fuera fácil. Si David hizo cosas grandes y de las cenizas el Señor lo levantó cuando lo visitaron, y se llevaron a su esposa, a sus hijos, y dejaron su casa en cenizas. Y dice que él lloró hasta que no tuvo fuerzas más. Inclusive tuvo que aguantar la crítica y la murmuración de sus compañeros, que habían visto cómo Dios estaba con él, y hablaban y decían de apedrearlo. Pero una diferencia entre todos los que andaban con David, porque todos perdieron sus casas, su esposa, sus hijos, su familia, sus posesiones, igual que David. David también perdió sus esposas, sus hijos. Nada más que la diferencia fue que la Biblia nos indica que David se esforzó. Quiere decir que no tenía el sentir, que lo miraba todo perdido, pero dice que David se esforzó en el Señor. Y el Señor le contestó y le dijo: síguelos, que los alcanzarás y no te hará falta nada. Cuando los siguió, se encontró a un hombre medio muerto, la Biblia dice, y era egipcio. A ese hombre, obviamente, andaba con los que despojaron a David. Nada más que iba herido y no podía seguir al ritmo de los demás. Y la gente solo se te va a arrimar cuando vas a su ritmo. Pero no se van a detener si tú estás herido. Te van a dejar, te van a despreciar. Pero lo que no saben es que lo que ellos están dejando y lo que están despreciando es lo mismo que el Señor va a usar para venir en contra de ellos. ¿Ven? Estos hombres vieron a este egipcio y ya no podía caminar, le detuvieron la comida, le detuvieron la bebida y lo dejaron tirado y siguieron en su caminar sin saber que lo que estaban dejando ahí, ya dándolo por terminado y muerto, era lo que el Señor iba a usar para llegar a ellos exactamente. Por eso es que cuando el Señor te pone una tarea, hazla, porque es lo que el Señor va a usar para llevarte a donde Él quiere llevarte. Aunque es sin importancia o a lo mejor no tiene ninguna exhibición, pero si uno es fiel y se esfuerza, pero se tiene que esforzar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, en el versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La falta de maestros en el cuerpo de Cristo, porque la forma de enseñar no solamente viene del púlpito, en las predicaciones. Usted con su vida puede enseñarle a mucha gente. Usted puede ser maestro y puede enseñarle a la gente cómo hacerlo. Pero el hombre que es fiel solamente será idóneo, o sea, capaz de enseñar a otros, porque pasó por todas las facetas del Señor, porque el Señor mismo le dijo a sus discípulos: es necesario. Y esto es una de las cosas que uno no comprende, ¿no? ¿Por qué es necesario?
es necesario que a través de muchas tribulaciones entres al reino de los cielos. O sea, no está hablando de nacer de nuevo, porque cuando usted nace de nuevo, pues fue glorioso. Es una unción tremenda, es una misericordia tremenda, y el sacrificio de nuestro Señor Jesús lo hace que usted nazca de nuevo y su nombre es escrito en el libro de la vida. Y si Él se tarda o usted parte, se va con el Señor si está con Él. Entonces no está hablando, cuando habla del reino de los cielos, no está hablando de irse al cielo, porque el Señor dijo, el reino de los cielos entre nosotros está. Entonces, ¿por qué es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos? Porque si el reino de los cielos está entre nosotros, Él tiene que confiarnos el reino de los cielos. Y hay muchas cosas que se tienen que cambiar y hay muchas cosas que tenemos que crecer en nuestro carácter, en nuestra persona, en nuestra forma de hacer las cosas. Y si nosotros no vamos a través de, no dice que moremos ahí, sino que a través de, quiere decir que va a cruzar, no se quede allí, va a entrar al reino de los cielos, para operar en el reino de los cielos. Pero se necesita la fidelidad, porque en el versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades. O sea, es lo que menos nos gusta hacer, el esfuerzo y la penalidad. Y no solamente dice una penalidad, sino penalidades en plural. Penalidades. Ahora, automáticamente nosotros sugeriríamos o pensaríamos, ¿verdad?, que si estamos con el Señor no vamos a sufrir nada. Pero hay dos cosas: una, el esfuerzo para ser fiel, y la penalidad, porque las penalidades vienen como soldados, y el ser maestro viene por medio de la fidelidad en el esfuerzo, ser fiel en lo pequeño, en lo que la gente no quiere o se le hace muy pequeño. En el Salmo 73, David habla muy bien de esto y dice, yo me empecé a amargar. Se los voy a poner en mis palabras, después te lo lee en su casa, pero esto es lo que está diciendo David. Dice, empecé a ver a la gente que hacía lo que les daba su gana y prosperaban. Y me empecé a amargar y empecé a decir, en balde es servirte, Señor, porque a estos hacen lo que quieren, roban, mienten, hacen lo que les da su gana y el mundo no los golpea. Parece que todo les prospera. Y yo que me he apartado y vivo para ti, el mundo cada mañana, fíjese lo que dice, cada mañana me golpea. Y empecé a amargarme, pero luego fui a la casa de Jehová y allí me di cuenta cuál es el fin de ellos. ¿Me están oyendo, santo? O sea, que veas lo que veas, tu fin es en el cielo. Y parece que a todos los demás les prospera, pero si hay iniquidad, su fin es entre los muertos. Y comprendió, vio que lo pasajero no quiere decir que es eterno. Ahora, si nosotros nos ponemos en un momento en los zapatos o guaraches o lo que hicieron ellos, vamos a comprender un poquito más lo que estos hombres hicieron para que estén aquí en la Biblia. Voy a tomar, por ejemplo, a una persona nada más en esta mañana, para que nosotros lo observemos del punto de vista de él, no del punto de vista de nosotros, porque cuando nosotros leemos la Biblia, pensamos que los que escribieron la Biblia fueron personas que fueron inspirados en gran manera
Y hubo eventos en sus vidas en gran manera que los orilló o llevó a escribir la Biblia, pero ellos tuvieron que dar pasos de fe o ser fieles en algo insignificante. Y eso insignificante el Señor lo ha convertido en gran manera. ¿Me están oyendo? Unos tuvieron encuentros poderosos como Pablo. Saulo de Tarso tuvo un encuentro poderoso con el Señor. Escribió la tercera parte del Nuevo Testamento en las epístolas. Romanos, primera, segunda de Corintios, primera y segunda de Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, Gálatas, Efesios, primera y segunda de Timoteo, Tito, y le digo Hebreos, porque nadie era un erudito más grande que en la ley que Pablo. Él era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, cuanto a la justicia de la ley, irreprensible, impresionante. Y tendría unos 17, 18 años cuando mataron a Esteban, a un mancebo, un joven que creció a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro muy respetado, fue el que les dijo: varones, hace un tiempo se levantaron unos, lo siguieron, murió, se acabó. No resistan, si es Dios, ¿quién lo va a detener? No sea que seamos encontrados resistiendo a Dios. Su equilibrio era impresionante y todos respetaban a Gamaliel. Y Saulo de Tarso creció a los pies de Gamaliel. Solamente las familias muy pudientes, con mucho dinero, con mucho prestigio, podían hacer eso. Llevaban a sus hijos a una temprana edad, los dejaban enfrente del maestro. Él se tenía que quedar parado hasta que salía el maestro y lo metía. Y desde pequeño, a los 10, 11 años, ya podían recitar de memoria los 5 libros. Se los tenían que aprender de memoria. Y de allí los crecían para ser maestros o escribas o fariseos, los que mandaban en la ley. Y había un grupo selecto que le llamaban el Sanedrín, un grupo de 12 personas, donde ellos, al considerar que alguien quebrantaba la ley, inmediatamente daban la orden que se pusieran o mataran o apedrearan al que transgresaba. Tenían el poder. Y Saulo de Tarso era miembro del Sanedrín. Él dio su consentimiento para matar a Esteban. Tuvo un encuentro impresionante, pero hay otros que no. Hay otros que hicieron algo en fidelidad, insignificante. Pocos sabían ellos que lo que estaban haciendo en un acto fiel, el Señor lo iba a poner eternamente y considerarlo en la Biblia, hacerlo parte de la Biblia. Impresionante. Ahora, la Biblia dice que se van a abrir los libros y cada uno de nosotros seremos traídos o recompensados de acuerdo a lo que está en esos libros. Y se abrió otro libro, el libro de la vida. Quiere decir que todavía se sigue escribiendo la historia de la iglesia. Todavía están escribiendo nuestras hazañas, nuestros hechos aquí en esta tierra. Este hombre que le digo, y vamos a poner, por ejemplo, si lo vemos un momento de parte de él, pues no tenía un encuentro poderoso con Dios. Es más, nunca anduvo con Jesús, ni siquiera estuvo con él. No fue uno de los escogidos y no fue uno de los apóstoles. Era un hombre común y corriente. Bueno, tenía cierto grado de educación, era doctor. ¿Por qué? Era doctor en medicina. Este hombre se llama Lucas. Él no era uno de los 12 discípulos. Era un hombre que oyó esto. ¿Me están oyendo? Empezó a oír esto. Y su educación, su intelecto obviamente iba en contra de todo lo que decían, pero le llamó la atención porque él sabía medicina, él sabía las enfermedades
Y como los médicos estudian todo eso, pues lo contradictorio era que oía reportes como estos, que un hombre que no podía ver, le llegó un reporte, él sabía, podía decir qué clase de enfermedad, podía decir qué clase de mala función le cayó en los ojos, porque era médico. Entonces pudiera ser cataratas o pudiera ser cualquier cosa. Él pudiera diagnosticarlo. Sin embargo, le llegaba el reporte de ese hombre que él diagnosticó como cataratas en los ojos, que otro hombre llamado Jesús de Nazaret escupió en el suelo e hizo barro y le embarró en los ojos a este hombre, y fue y se lavó en el estanque de Siloé y vio. Entonces esto se le hacía muy contradictorio, porque él estaba familiarizado a las posibilidades médicas de su tiempo. También sabía lo que era la lepra. Era un contagio, era algo que literalmente no podía ser sanada. Una vez que alguien era infectado, simplemente su cuerpo se iba consumiendo, y él sabía bien las consecuencias y los estragos de la lepra, porque él había visto, no tenían los medios médicos para poder contrarrestar esa enfermedad tan contagiosa y tan devastadora. Sin embargo, le llegó un reporte un día que uno de ellos se atrevió, porque tenían las colonias separadas, eran considerados inmundos, cualquiera pudiera apedrearlos si se arrimaban a la gente, porque estaban marginados totalmente. Pero un día le llegó el reporte que el leproso que él conocía, que había tratado, se atrevió a arrimarse al mismo Señor Jesús de Nazaret, y le dijeron que cuando este leproso se arrimó a él, le dijo: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y lo más sorprendente fue que este Jesús de Nazaret, que él oía, extendió la mano y le dijo: quiero ser limpio. Y vio a este leproso limpio. ¿Ve? Vio la sanidad de este leproso. Entonces todo era contradictorio a su capacidad. ¿Me están oyendo? ¿Fue seguidor? No fue seguidor, porque él mismo lo especifica. No fue seguidor. Cuando el Señor anduvo aquí en la tierra, no lo siguió, oyó de él. Pero él conocía a una persona que él estimaba mucho, y le quiso explicar algo que había sucedido, pero para explicarle, él tuvo que investigar. ¿Quién, siendo un profesionista, se va a poner a investigar los hechos, los acontecimientos de alguien que él oyó, para simplemente explicarle a una persona? ¿Podría usted apartar su tiempo, su profesión, por uno? ¿Me oyeron? Ahora, la Biblia no especifica si esa sola persona era influyente o pudiente, simplemente no especifica, pero sí enseña un cuidado o un interés para una sola persona. Entonces, la fidelidad de este hombre es grande. Obviamente estamos hablando de Lucas, conocido como el Evangelio de San Lucas. ¿Ven? Ahora, este hombre, con el cuidado que tuvo de una sola persona, poco sabía que lo que él iba a escribirle a esa sola persona, nuestro Dios lo iba a hacer uno de los evangelios.
Pero la fidelidad para una persona, el Señor la convirtió en la palabra eterna de Él. ¿Me están oyendo, santos? ¿Qué te hace pensar que lo que tú hagas, por muy insignificante delante de ti, no lo vaya a convertir poderoso para que lleve efectos eternos? Pero nosotros vamos por niveles de importancias, ¿ve? Por niveles de decir, oh, esto es importante. Pero si nosotros comprendemos lo que el Señor dice, que hasta un vaso de agua que demos, no perderemos nuestra recompensa, entonces imagínense. Si lo hacemos como Él nos dice fielmente. Vamos a ver el Evangelio de San Lucas, por favor, en el capítulo 1. Fíjese cómo empieza el Evangelio de San Lucas. Los comentarios que él hace. ¿Ve? En el capítulo 1, versículo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, pero fíjese bien que todos los demás, Mateo, Marcos, Juan, ellos expresan sus experiencias cuando tuvieron el encuentro con nuestro Señor Jesús. Porque lo dicen cuando fueron escogidos, pero Lucas empieza el Evangelio narrando una historia. En la fidelidad hacia alguien, él no tenía la intención de que fuera evangelio, pero como fue tan fiel para explicarle y fue tan grande el interés que él tenía para una sola persona, que el Señor lo inspiró y vino a hacer el Evangelio de San Lucas, uno de los más grandes, con excepción del Evangelio de Mateo. Pero fíjense lo que él empieza. ¿Usted cree que él tenía la inspiración o tenía un gran encuentro con Dios o tenía una comisión de Dios que tuvo una experiencia grande? No, todo estaba basado en querer explicarle a una sola persona. Tú nunca vas a saber si tu vecino es el evangelista más grande que el Señor tiene hasta que tú no seas fiel para él. O uno de los niños que ahorita parece que no son prometedores, pero tenemos que tener cuidado de ellos, aunque sea uno, porque no sabes que sea el profeta que el Señor levante a revolucionar toda una generación. O ser fiel en algo que tú piensas que no merece tu tiempo. Fíjese, Lucas empieza y le explica esto y dice: han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros, y mire lo que dice, han sido ciertísimas, no ciertas, no verdaderas, sino que dice ciertísimas. ¿Por qué? ¿Por qué se basa a decir ciertísimas? Porque en el versículo 2 dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Él no está diciendo, sabes que yo estuve allí, yo anduve con él, sino que ya está recibiendo esto que él va a poner en orden o va a contar de alguien que se lo dijo desde el principio. O sea, si no estuvo con Jesús, estoy seguro que después conoció a uno de los apóstoles, porque ya estaba intrigado, ya estaba él investigando, ya estaba viendo. Entonces estuvo en contacto y lo dice tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Él no dice yo lo vi, yo estuve allí, como
Pedro, Juan dicen: yo soy el discípulo al que el Señor ama. Pedro dice: yo estuve con el Señor en el monte de la transfiguración, oí la voz. Él no podía decir esto porque él no vio eso, nada más oyó. Y después fue enseñado de los que anduvieron con él y fueron ministros de la palabra. Versículo 3, fíjese lo que dice: me ha parecido también a mí, después de haber que, a ver, léanlo conmigo, a ver si estamos en la misma página, porque están muy serios. ¿Después de qué? Después de qué, dígalo recio. Pero este hombre tenía su profesión de ser médico. Era un hombre ocupado socialmente. Ahora, si él dijera: Dios me habló, Dios se me apareció, Dios me dio un mandamiento, entonces fuera justificable su acción. Pero él está hablando de que él oyó, de que él fue enseñado de los que vieron, y luego se dio la tarea de algo que nosotros no haríamos: investigar, tomar su tiempo, tomar su dinero, tomar su esfuerzo, dejar su agenda a un lado para investigar algo. O sea, él no quería malinformar a una sola persona, mucho menos a una generación, mucho menos al mundo. Pero poco sabía este hombre que su acto de fe, su acto de fidelidad hacia una persona, el Señor lo iba a honrar a tal grado que lo iba a incluir con todos los demás que anduvieron con él. Fíjese, me ha parecido también a mí, después de haber investigado y aquí está la diferencia, con diligencia. ¿Usted cree que iba a obtener todos los datos que él escribió? ¿Usted cree que iba a decir? No, es que después de este paso de fe y de esta diligencia que él andaba haciendo, el Espíritu de Dios vino sobre él y lo inspiró para escribir este evangelio. Con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Un hombre. ¿Irías tú por una sola persona? No. Es más, los predicadores de hoy, si son muy conocidos, los invitas a predicar y te dicen: sí, te voy a mandar una forma, llénala, me dices cuántos son, cuántos miembros tienen. ¿Cómo ves? Impresionante, ¿no? ¿Dejarías tu tarea por una persona? No, hombre, ¿qué vas a andar dejando lo que vas a hacer? Si tú tienes tu agenda, estás envuelto en tus propias cosas, y luego solamente hay 3. ¿Cómo vas a poner tu tiempo para 3? Todavía fueran 100, 200, todavía tuvieras una gran audiencia, entonces hicieras todo lo posible, ¿no? Porque entonces sí, ya te mirarían con esos ojos de admiración. Pero uno. Quiero que usted sepa en este día que Lucas tenía cuidado de uno, y ese uno se llama Teófilo. Pero ese uno lo hizo hacer investigaciones, lo hizo hacer ver todo lo que le habían enseñado a él, y se sentó para escribirle y decirle: me ha parecido bien y te lo quiero poner en orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Usted cree que él en ese momento que se sentó a la mesa a escribir, supiera en ese momento que lo que él le iba a escribir a un hombre iba a afectar el mundo entero? No. Sin embargo, lo hizo porque le interesaba hablar las cosas de aquel que oyó y
en contra de toda su deducción médica, sabía que realmente de aquel que oyó era Dios. Y que valía la pena escribirle 24 capítulos a un solo hombre para explicarle todo por orden, porque él lo investigó. Le garantizo que ahorita Lucas, que está en el cielo, es uno de los más sorprendidos, porque solamente le escribió a un hombre, pero ahora es uno de los evangelios. Una fidelidad que él tenía de parte de Dios hacia alguien, hacia una sola persona, el Señor lo ha honrado para que sea su eterna palabra, porque esta Biblia es eterna. Va a ser eterna, ya nadie la quita. Y qué tremendo, porque él mismo lo dijo. Hay muchos que han intentado, hay muchos que han escrito, pero me ha parecido bien. Entonces, de todos los que escribieron, que no anduvieron con Jesús, a él el Señor lo honró por su fidelidad hacia una sola persona. ¿Qué no hará con nosotros si tan solo eres fiel? Fíjense bien. Excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Y empieza a narrar. ¿Por qué? Porque lo investigó. Pero ya en este momento le garantizo que estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Un solo acto. Un solo acto. Tú te vas a sorprender cuando llegues al cielo, las miles de personas que se te van a arrimar a darte las gracias, porque tú le hablaste a uno que se ganó cientos de personas y trabajaste y te esforzaste nada más por uno, pero para ti va a venir la recompensa. Porque el Señor no trabaja por grandes cantidades, es que seamos fieles a uno. Este hombre que denota y declara y no se añade decir, yo fui uno de los 12, yo lo vi con mis propios ojos, yo anduve con él, sino que dice y lo especifica y dice, yo fui instruido de los que lo vieron con sus propios ojos. Después que fui instruido de los que lo vieron, entonces me propuse investigar para decirte la verdad y conozcas bien lo que tú ya sabes. O sea, no lo está ni siquiera tratando de evangelizar. Ya Teófilo le decía que él creía en Jesús. Pero ¿quién quiere pasar tiempo con su hermano para ayudarle a su hermano a instruirlo? Nadie. Nadie. Este mensaje no es muy inspirador, ¿verdad? Aunque no. Ahora, imagínense el tiempo que este hombre se llevó trabajando porque no lo vio con sus ojos. Y tenía tanto cuidado porque le dijo, me ha parecido, y después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Para que, fíjense en el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas. Y no le dice para que te conviertas, sino para que dice para que en las cuales has sido ya instruido. Entonces el esfuerzo del fiel
¿Sabe por qué fue maestro y fue capaz de enseñarle a Teófilo, Lucas? Porque fue fiel en investigar las cosas del Señor y fue idóneo para enseñarle. Pero qué tremendo, ¿no? Que nada más él sabía que le estaba escribiendo a uno. Él poco sabía que sus pergaminos iban a venir a ser conocidos como el Evangelio de San Lucas, porque él estaba escribiendo a uno. Una palabra que tú digas a alguien, una oración que tú hagas a alguien, tú no sabes hasta dónde Dios la puede llevar, porque Él es todopoderoso. Tú no sabes cómo puede agarrar eso y encender un avivamiento en otra parte del mundo y ni cuenta te diste. Pero si lo haces en fidelidad, Él te va a honrar. Por eso el Señor dijo: si tú eres fiel en lo poco, entre lo mucho te pondré. Ahora, obviamente Lucas le explicó y le dijo y vino a ser el Evangelio de San Lucas. Pero ese acto de fidelidad vino a traer a este hombre que no anduvo con el Señor a escribir otro libro donde habla del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo escribieron los apóstoles? ¿Por qué no lo escribió Pedro? ¿Por qué no lo escribió Juan? Sino que este mismo hombre fue el que escribió Hechos. Y no eran los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo. Este hombre describió la venida del Espíritu de Dios, que nunca, desde el principio de la creación, nunca nadie podía haber descrito. Nadie tenía el privilegio de decir que el Espíritu de Dios viene, pero el Señor le dio este privilegio a este hombre basado en su fidelidad para un solo. Le dejó entender lo que era la venida del Espíritu Santo. Empezó a hablar de Jesús, pero él fue el que comprendió bien y explicó bien. Después de la partida del Señor, explicó bien la entrada de los judíos al reino de los cielos, explicó la entrada de los gentiles al reino de los cielos, explicó la venida y el bautismo del Espíritu Santo. Puedes empezar con algo insignificante y el Señor te va a llevar a cosas profundas y poderosas si eres fiel en lo poco. Pero si despreciamos la minoría, si despreciamos lo poco, ¿cómo te va a confiar lo más? Bueno, si ya les dije dónde está, vamos a Hechos. ¿Sabe que Hechos de los Apóstoles dice la mayoría? No son hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. Es cuando describe la acción del Espíritu de Dios, que era un mito para muchos, porque en el Viejo Testamento la Biblia dice que el Espíritu de Dios venía sobre los apóstoles, los profetas, perdón, sobre los profetas. Pero qué privilegio de Lucas de describir que el Espíritu de Dios venía sobre todos los creyentes y describirlo. Miren el capítulo 1, en el versículo 1. Fíjese lo que dice: en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál es el primer tratado? El Evangelio. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. No dijo después de que nos dio mandamientos, sino después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había, ¿qué? Entonces claramente él no se cuenta con ellos.
No está entre ellos, no está entre los 12. Era un simple médico que tuvo un acto de fidelidad hacia una sola persona, de hablarle de Jesús, y el Señor lo honró a tal grado que no solamente le incluyó el Evangelio de San Lucas, sino que le incluyó el libro tan conocido que es Hechos, donde describe la venida del día del Pentecostés, el primer sermón de Pedro, cuántas personas se convirtieron, cómo entró Pedro a la casa de Cornelio y los gentiles vinieron, cómo Bernabé y Pablo anduvieron en sus viajes, cómo el Espíritu Santo obviamente que para escribir las acciones del Espíritu de Dios que ya no se miraban, porque él pudiera haber investigado a nuestro Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesús anduvo en carne y sangre en esta tierra y hubo eventos, y él mismo lo menciona, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y después de haber investigado diligentemente, le escribía el primer tratado. Pero ¿qué con el segundo tratado? El segundo tratado ya no lo estaba él investigando, lo estaba viviendo. Y nada menos con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no estaba en carne ni en sangre, es el Espíritu Santo que nadie conocía, y él describe al Espíritu de Dios. Quiere decir que el acto de fe de un hombre de describir al Maestro lo condujo a conocer a lo más profundo de Dios, que es al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice: ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Y él vino a conocer íntimamente al Espíritu de Dios, porque aquí ya no dice que él diligentemente investigó, ya se lo afirma, ya se lo asegura, ya le dice cómo están las cosas. Ya no le describe. Y ¿sabe lo más sorprendente? Que le está escribiendo a la misma persona. Su motivación de los hechos fue uno. No dijo a ti y a todos los que tienes en tu casa, porque Pablo sí llegaba y decía: me saludas a Teófila, si es que hay nombres de Teófila, y a todos los que están en la iglesia, que están en su casa. Pero aquí Lucas no cambia de uno y le dice: en el primer tratado, en la primer epístola o escrito que te hice, te expliqué lo que Jesús hizo y enseñó. Ahora, Teófilo, te voy a decir lo del Espíritu Santo. Y no se lo dio a Pedro, no se lo dio a Juan, no se lo dio a alguno de los discípulos, se lo dio a un simple hombre médico que hizo un acto de fe. ¿Qué Dios no nos dará si somos fieles? Porque la Biblia dice que si nosotros somos infieles, Él permanece. Entonces, permanecer quiere decir estar en el mismo lugar, en el mismo sentir, sin cambiar de opinión. Y describe, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Sabe que nadie describe la aparición de nuestro Señor Jesús después de que resucitó más de que Lucas? Y Lucas le dice a Teófilo: cuando nuestro Señor resucitó, se apareció por 40 días después de haber resucitado. Mire, a los discípulos se les presentó en una ocasión nuestro Señor cuando estaban todos reunidos, y les habló ya Tomás, ¿verdad? Que
Tanto es conocido Tomás por su incredulidad que dice, pues yo como Santo Tomás, si no veo, no creo. Pero nunca dejan de ser Tomases, porque luego después lo ven y no lo creen. Dice, lo veo y no lo creo. O sea, de una manera o de otra no creen, ¿verdad? Porque Tomás dijo, si yo no lo veo, no meto mis dedos en su mano, mi mano en su costado, no creeré. Es una decisión creer. Y el Señor se le presentó estando todos cerrados y le dijo, Tomás, ven, mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y luego le dijo, Señor, mi Dios, dijo, Tomás, porque tú viste, creíste, más bienaventurado es el que no ha visto y cree. O sea, nosotros. Más bienaventurado que los apóstoles. Yo no lo he visto, pero sé que Él es. Ahora, el segundo tratado era para un hombre. Pero aquí, los que no conocieron, habían dos que iban a una aldea. El Señor se les presentó y no lo conocieron, no lo vieron. Pero aquí el Señor le dijo a Lucas, Lucas, yo por 40 días me les he aparecido. Después de mi resurrección. Y usted creerá que hubiera el Señor hecho un impactazo, ¿no? Porque lógicamente nosotros pensaríamos que iba a haber un avivamiento si alguien de entre los muertos se nos aparece y nos habla del reino de los cielos, ¿verdad? Sin embargo, no provocó ningún avivamiento. Porque solamente la iglesia va a crecer por el Espíritu de Dios. Así veas levantarte a alguien de los muertos, nadie va a crecer. Porque aquí lo especifica. Estando, fíjese bien, voy a leer el capítulo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas. ¿Qué serían esas maravillas? Imagínense. Indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Sabe cuánto sabía? La Biblia habla, y está en la Biblia, búsquelo. No le voy a decir dónde está, búsquelo. La Biblia habla que había 500. Cuando el Señor se les presentó y se les apareció, después de haber resucitado, se les apareció Él mismo anunciándoles el Evangelio con pruebas indubitables. Quiere decir que nadie podía refutar. Nadie podía cuestionar. Y eran 500. Todos creeríamos que cuando vino el Espíritu de Dios hubiera miles. Pero ¿sabe cuántos había? 120. Quiere decir que 360, 80, 380 se fueron después de haber visto al Señor aparecérseles después de haber resucitado. Qué impresionante, hermano. Porque muchos dicen, Dios mío, yo si viera algo nunca dejaría de hacer. Lo dejarías de hacer. Solamente la convicción del Espíritu Santo nos mantiene aquí. Solamente el Espíritu de Dios puede hacerlo. Ningún milagro lo va a hacer, nada lo va a hacer. Entonces el tesoro que tenemos, cuando el Espíritu de Dios te convicta, no lo resistas. Es el tesoro más grande que tienes, porque es el que te mantiene dentro del reino de los cielos. Por eso dice, si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón, porque cuando el Espíritu de Dios te habla, hazle caso. Porque es el único que te puede convencer y mantenerte siendo salvo.
Bendito sea Dios por el Espíritu Santo. Yo he visto milagros, he visto la gloria del Señor, pero todo eso se olvida si no tienes la convicción del Espíritu Santo. Si no le dejas al Espíritu de Dios que te hable, que te maneje, que te deje saber, sabes que lo abandonas en una nada. Hayas visto lo que hayas visto, te haya pasado lo que te haya pasado, hayas vivido lo que hayas vivido, tú sabes que Dios te tocó. Tú sabes que tu vida cambió. Entonces, ¿por qué no somos fieles? Porque le cerramos nuestro corazón al Espíritu Santo, que es el único que nos puede mantener en contacto con nuestro Señor Jesús. A mí se me hace incomprensible cómo 380 se alejaron y no esperaron ni siquiera 10 días. Cuando el Señor les dijo, ya al siguiente día que llegaron no pasó nada, ya no hubo apariciones. Estoy seguro que muchos iban a ver si había un reflector atrás. Después que el Señor se iba, miraban abajo a ver qué truco usaban. No todo lo que está es verdadero, hermano. ¿Cuántos no empiezan a caminar en el Señor y empiezan las persecuciones y se alejan? Se van. Seguir al Señor no es una cosa de espectacularidades, es de fidelidad para poder enseñar a los demás. ¿Sabe? La vida de Elías era la vida más solitaria que usted se pueda imaginar. Vivía entre los montes. ¿Cuántos han visto la película El Hawk o el Hook? ¿Cómo se dice? Hawk. Hulk. El hombre verde. Se enoja y se hace grandote y verde. Y ¡oh, qué espectacular el hombre! Una de las cosas más espectaculares de ese hombre es cómo corría y cómo brincaba. ¡Qué bárbaro! De un monte a otro. Parecía chapulín. Pues ¿sabe cómo fue conocido Elías? Que el Espíritu de Dios lo arrebataba y lo ponía en otro lugar. Un hawk. Pero de a de veras. Llegó un siervo y le dijo: mi señor, el rey te necesita. Y él le dijo: dile a tu rey que yo voy para allá. No me hagas eso, porque si no vas conmigo, el Espíritu Santo viene y te arrebata y no sabemos dónde estás. Era conocido como el saltarín de Dios. Y solo todo el tiempo, renegando, queriéndose morir y corriendo del que podía darle su deseo. Porque la mujer Jezabel le dijo: yo te mato, Elías, para mañana te mato. Y a correr se ha dicho. Iba corriendo y diciendo: mátame, mátame, yo me quiero morir, mátame, mátame, Señor, mátame, mátame. Si de veras se quisiera morir, lo único que tendría que hacer es ir con Jezabel y decirle: here I am, kill me. ¿Pero por qué corría? Pues no se quería morir, así somos nosotros. Y lo más sorprendente es que en ese momento no lo hacía brincar Dios, sino que tenía que ir caminando. Y era solo y se escondía en las cuevas y lloraba. Y es más, llegó y se cansó y se durmió. A tal grado estaba cansado que un ángel llegó y le dijo: Elías, cómete esta torta. Era una torta ahogada de allá de Jalisco. Porque solamente el chile jalisciense te hace caminar, pero que no se te olvida por días, hijo. O sea, era un ángel mexicano. Oye, si fuera un ángel americano le hubiera dado un sándwich con peanut butter
que se le pega todo Era una torta. Se la comió y caminó. Elías caminó 40 días y 40 noches sin parar, con una sola torta. Yo creo que al 20º día iba, pero con la greña levanté. ¿Qué me daría este ingrato? Pero usted cree que sus momentos fueron muy inspiracionales. No, se quería morir. Es más, al final de sus días andaba tan enojado que le dijo el Señor: ve y úngeme a fulano, a sutano, a mangano. Llega con Eliseo y le avienta la capa. Y a este se le ocurre: mi Señor, déjeme ir a despedir. Vete, ¿y yo qué? Vete. Yo tengo que ir a Jericó. ¿Puedo ir? Quédate. No. Ya no andaba muy feliz. Donde quiera que iba a ir, Eliseo le preguntaba que si podía ir con él, y cada ratito lo quería dejar y le decía: ¿yo qué tengo que ver contigo? Quédate. Pero el otro le decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y ahí va. Y ya cuando cruzó el río Jordán, de mala gana le dijo: ¿qué quieres que te dé antes de que me vaya? Porque todos le decían: ¿sabías que te vas a ir? Y no es muy agradable ir caminando a donde sabes que te vas a morir. Y llega, después de que cruza el Jordán, voltea con Eliseo y le dice: ¿qué quieres? Le dijo: que me den doble porción de la unción que tienes. No sabes lo que has pedido. Si con la que yo traigo ya todo el tiempo como chapulín para un lado y para otro. No, nunca tuve esposa, gracias a Dios, porque no tuve suegra. Pero no esposa, no hijos, no nada. Es más, no sabían ni de dónde salió Elías, ni quién era. Nomás se apareció y se desapareció. Y todavía se la puso más difícil, porque él sabía que las cosas del Señor son tan rápidas. Él sabía que en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? ¿No hay camarógrafo? Arrímame en la cámara. Pónmela aquí, Juanito. ¿Me están viendo los ojos? Ay, Dios mío, desaparecieron. ¿Me están viendo los ojos? Fíjense bien. ¿Ah? ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron ver? Y eso que lo hice en cámara lenta. ¿Ok? Pero fíjense bien. Y ya estamos en las nubes. Elías sabía que así, y ya estaba en las nubes. Entonces, ¿sabe por qué le dijo? Pues si me puedes ver. Porque sabía que y se desapareció. ¿Cuánto le llevó al eunuco salir del agua y ya no vio a Felipe? ¿Cuánto al salir del agua no se llevan ni segundos y ya no vio a Felipe? Hasta se fue para atrás otra vez, porque dice que el Espíritu de Dios lo arrancó y estaba en una ciudad seco y planchado. Ha de ser algo espectacular. Entonces al final se la puso difícil a Eliseo: si me ves. Entonces, ¿qué cree que hizo Eliseo?
¿Y sabe lo que hacían los demás? Eliseo, sabes que el Señor va a... shut up, shut up, shut up, shut up. No te descuides. Pela los ojos. Porque en una nada el Señor hace las cosas. En una nada te cambia todo. Pero, ¿y sabe lo que pasó? Que vio hasta quién lo levantó. Carros de fuego. Hasta describe carros de fuego. Ha de haber sido algo impresionante. Y lo único que cayó fue el manto de Elías en la tierra. ¿Por qué no se llevó el Señor el manto? Porque la unción pertenece aquí en la tierra. Nunca la va a levantar. Nunca, nunca. El manto de Él quedó aquí en la tierra. Y cuando agarró el manto, Eliseo lo partió en dos. Porque dijo, de este manto se hacen dos. De ti Dios puede hacer muchos, si tan solo eres fiel. Y cuando llegó al Jordán, el río iba crecido. Y no se llegó, sino que agarró el manto con doble porción y pega. Pero todavía no se atrevía a decir dónde está mi Dios, sino dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Pues todavía no se consideraba como Elías, ¿verdad? Se creía todavía un poquito menor que Elías. Sin embargo, ya traía el manto en doble porción. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y las aguas le hicieron, ¡ay, qué carácter! Sí, take it easy. Las aguas se amontonaron y las otras se fueron, pero córrele, hermano, porque ya llegó uno con doble unción. Porque la doble unción es la única que puede matar a las Jezabeles. Elías le corrió, pero Eliseo le dijo, no, hombre, es más, ya mandamos los perros para que se coman a la Jezabel. Y la Jezabel toda chapeteada y con las cejas así, un cejonón aquí que parecía McDonald's. ¿De dónde cree que sacó el signo McDonald's? De las mujeres que se pintan así, un narcote así en las... Pero qué cejonón así tan tremendo. Y estaba sentada en la ventana para impresionar al rey, ¿verdad? Y el rey le dijo, aviéntala del segundo piso. Y la aventaron, cayó. ¿Cuánto se tarda usted de bajar del segundo piso al primer piso? Aunque sea muy alto el piso, no se tarda mucho. Sin embargo, cuando ya bajaron, ya no había nada de Jezabel. Se la comieron los perros en una nada. Así va a arrastrar la doble unción lo que Satanás quiere hacer en una nada. ¿Cuánto te tardas? ¿Cuánto te tardas? Lo que tú quieres hacer por años y no se hace, el Señor en una nada, cuando exprese que te pone en lo mucho, en una nada lo hace. Gloria a Dios. Esa mujer nadie podía contra ella. Sin embargo, en una nada el Señor la deshizo. La destrozaron tan rápido que ya cuando bajaron ya no había nada. Es más, ni la sangre, porque dice que la lamieron. Qué tremendo. Ni rastro quedó. El sufrimiento que tienes ahorita, va a llegar el día donde ni siquiera te acuerdes de él. Aleluya. Lo que lloras ahorita, va a llegar el día que ni siquiera te acuerdes de él. Ya para terminar, ¿se acuerda lo que el Señor dijo?
El Señor obra como la mujer que tiene dolores de parto. Y yo entiendo a muchos hombres, porque los hombres nunca han tenido dolores de parto. Yo he tenido dolores de parto 5 veces. ¿Me oyeron? Tenemos 4 hijos, pero yo he tenido dolores de parto 5 veces. El primero, se me ocurrió decirle al Señor que me dejara sentir los dolores de parto para yo comprender a mi esposa. Y cuando mi hijo ya iba a nacer, fuimos al hospital y empecé yo con unos torzones así medios. Sentía que las caderas se me iban abriendo así. Ay, ya sé. Y veo que ella se queda dormida. Y yo estaba sentado y empecé, pero unos torzones así, pero impresionantes. Entonces entró la enfermera y le dije, ay, ya viene. Y se me quedó viendo y saqué y miraba el papel y se sale. No me creyó. Ay, decía yo. Llegaban y le ponían medicina a mi esposa y decía yo, a mí póngamela porque entonces la enfermera me empezó a decir, mire señor, cálmese. Me decía yo, ¿cómo me calmo? Yo sé, y ya me decía que muchos hasta se desmayan y mucho esto. Yo le decía, pálido. Y de repente sentí pero ya estaba abierto totalmente así, mira. Era un dolor impresionante, impresionante. Me levanté y como pude caminar con la enfermera, le decía, ya va a salir, le decía yo. Ah, señor, como bien friega, me dijo. Ahí viene, le decía yo. Mire, si sigue lo voy a sacar de aquí, señor. Le decía yo. Ahí viene. Y mi esposa dormida. Muchos no la creen, pero así sucedió. ¿Qué quieren que les diga? Y ya yo tuve que despertarla a ella. Le dije, ya van a hacer. Ya está. ¿Qué? Le digo que ya. Vino la enfermera y me dice, ay Dios mío, ya está por salir, ya, ay Dios mío. Y le dije, no entiende, le dije. Me fui caminando como pude. Y cuando salió, what a relief. Muchos no comprenden eso. Yo sí. Ya el segundo, me dijo mi esposa, ¿vas a orar? Le dije, no, ya oré. No. Con una sola vez. Pero luego un día estábamos en un centro comercial y empecé a sentir un dolor. Ay, Dios mío, pero un dolor impresionante. Ay. Entonces me senté y mi esposa me dijo, ahorita voy a entrar a la tienda. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando una mujer entra a una tienda de ropa es bad news? Estoy hablando que se pierde. Y entró a una tienda y yo afuera empecé a sudar. La gente se paraba y me decía, ¿estás bien? No. ¿Qué tienes? No sé, les decía. Otros, es un ataque al corazón. Es esto. Y yo no sabía qué era, pero era un dolor impresionante. En cuestión de minutos estaba empapado de sudor. Como pude me levanté y fui y le dije a la muchacha allí, busca por favor a Cani Serna, por favor. Are you okay? Le digo, que la busques.
¿Cómo me pregunta que estoy bien? ¿No me está viendo? Es la única vez que me he visto como Michael Jackson. Blanco. Pálido, pálido. Y cuando mi esposa me vio, dice, ¿qué tienes? Dije, no, me siento muy mal, no sé. Ok, voy por el carro. ¡Oh! Yo quería que volara, pero nunca había caminado tan despacio. Se me hizo eterno al llegar al hospital. Eterno. Cuando llegué, nada más me vio la enfermera, le dije los síntomas, me dijo, tienes atorada una piedra del riñón. Tienes atorada, pásenlo inmediatamente. Ya mi cuerpo va temblando todo, una cosa terrible. Y me pusieron una inyección de morfina y seguía temblando. Otra y seguía temblando. La tercera, la cuarta, hasta la quinta ya empecé a sentir. Ya como que se calmó la cosa. Y a ponerme. Y me dieron un sedazo. Un sedazo. Me dijo, cada vez que vayas al baño, haz aquí. Y cada vez que iba al baño, hasta ya en la madrugada que fui al baño, ¡pum! Nació una piedrita. Ahí las tengo en un cuadro. Me salieron 2 de acá y 2 de acá, porque nunca tomaba agua. Todo el tiempo tomando soda. Por eso ahora, Aquafina, desde la mañana hasta el anochecer. Este comercial es gratis, obviamente. Desde entonces, mi hermano. Vamos a ponernos de pie.